Muy bien, ya. ¿Qué estábamos diciendo? Lo siguiente, ¿no? Estábamos hablando de nuestra, caramba, como estamos hablando de esto de inductivo, podemos ponerle aquí. ¿De qué estamos hablando? Del inductivo, ¿no? Del elemento inductivo y cómo lo estamos analizando en su forma fasorial. ¿Por qué? Porque aquí ya hay parámetros que tienen que considerar sí o sí, ¿no? ¿Como cuáles? Como, mm, a ver, no, quiero ponerles un ejemplo, algo que se vea que se sienta mejor. Ya, ustedes ya saben, ya conocen, son los tigres de la sierra, ya conocen muy bien lo que es un circuito con su impedancia, ¿no es cierto? Pero dibujaré bien, ¿no? ¿Eso qué es? Es grande para que entiendan. Ustedes ya han estudiado circuitos cuando tienen impedancia, ¿no? ¿Qué significa que tiene impedancia? Z, que tiene un componente real e imaginario, es decir, puede tener una resistencia R más un componente imaginario J, todo esto es igual a C. ¿Cuáles van a ser eso? Ustedes ya conocen igual esto, es XL menos XC. Bueno, esto es L, aunque no parezca. Ya, bonito, sí. Listo, ahora sí. Entonces nosotros ya estamos hablando de esto, ¿no? Por eso es que generalmente ya cuando aplicamos esta forma, no estamos haciendo referencia a esto, ¿no? Que ya hay componentes imaginarios, es decir, ya hay ángulos que van a aparecer en nuestra corriente, en nuestra tensión o en la misma impedancia, ¿no? Por sí sola, la resistencia no tiene, ¿no? O bueno, es cero, ¿no? La capacitancia, como ven, sí tiene, la inductancia también. La inductancia es 90 grados positivo, ¿no? 90 J, y la capacitiva es menos J, ¿no? Menos 90 grados, valga decir 270 grados. En fin, aquí yo estoy poniéndole directamente XL aquí abajito, bueno, lo voy a subir aquí, XL, le estamos poniendo directamente porque estamos analizando justamente este ramal donde no existe, lo voy a dar más espacio porque no se confunde, donde no existe otro elemento que no sea este. Entonces aquí yo puedo reemplazar mis datos, ¿cierto? Aquí yo voy a reemplazar. ¿Qué es? Primero, la corriente Y. Entonces la corriente YL es 1 amper con un ángulo de 0 grados, ¿no? Aquí debe haber para ángulo. En esta aquí debe estar aquí. En operadores debe estar. Ángulos, 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 ángulos. Ahí no encuentro, che. Lo de ángulos. ¿Dónde estaba? Símbolos tipo de no. Flechas, los dudos. Letras, con geometría, tal vez. Sí, geometría. Con un ángulo de 0 grados. ¿Y cuánto es nuestro inductivo? Te estoy diciendo que es 2 con un ángulo de 90 grados. Primero sí. Y ustedes ya saben esto, ¿no? Módulos con módulos. La regla del cis se deben acordar que cuando es división se multiplican los ángulos, se multiplican los módulos con los ángulos, y cuando es división se dividen los módulos y se restan los ángulos, ¿no? La regla del cis. Espero que eso haya quedado claro. Si no, me preguntan nomás, no hay problema, puedo repetir, no hay ningún lío. Listo. ¿Qué vamos a tener? 2 por 90 grados. Esa es mi tensión, o bueno, sí, mi tensión, estamos bien. ¿No? ¿Por qué? Porque ya teníamos nuestras corrientes y todo bien, todo blue, ¿no? Ya tenemos nuestra tensión. Pero ahora, fíjense, yo voy a dibujar
otra forma este circuito. ¿Por qué? Porque ustedes les quieren mentir, quieren que vivan engañados, ¿no? Fíjense qué voy a hacer con todo este ramal. Yo lo voy a dibujar bonito así. Aquí está mi fuente, aquí está mi capacitor y aquí este otro está mi resistencia. A ver. Si aquí mi tensión registrada es 2 voltios, lo voy a hacer con otro color para que sea más fácil. Ya. Dime, Sebastián, dime, Sebastián Mamani, ¿tiene alguna duda? Creo que no, tiene su mano arriba, pero a ver. Ah, ya, sí, 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 correcto. Estamos hablando del voltaje eficaz, chicos. Bueno, ahorita vamos a hablar de ese aspecto. Ahorita dejamos en claro eso. Fíjense, la tensión que estamos manejando aquí es 2 voltios, ¿no es cierto? Entonces, si aquí es 2 voltios, aquí va a seguir siendo 2 voltios, aquí va a seguir siendo 2 voltios. ¿Por qué? Porque es un circuito paralelo, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Que la tensión se repite porque es el mismo nodo, ¿no ve? Todo esto es un nodo y todo esto puede ser un nodo tranquilamente. Entonces, si ya tenemos nuestra tensión aquí, ya tenemos nuestra tensión en nuestra resistencia, que es lo que realmente nos importa, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es copiar esto acá. La tensión, listo, ya la tenemos y esto ya no es esto, sino ya es E. Perfecto. Con eso ya vamos a poder determinar cuándo es R. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? De aquí podemos despejar, ¿no es cierto? R, que es 1. ¿Y qué vamos a tener? Esto ya es corriente en la resistencia, ¿no es cierto? ¿Qué estamos realizando ahí? Resistencia, correcto. Aquí hemos dicho que esto es 2 por 90 grados. Y la resistencia que es 1, la podemos llevar a dividir, ¿no? Ah, bueno, es 1, dejémoslo ahí. Ya. Listo, ya tenemos nuestra corriente en la resistencia. ¿Ve? Ya casi hemos resuelto el problema. 2 con 90 grados. En módulo solo nos interesa 2, ¿cierto? Y ahora lo que dice su compañero es algo muy cierto. Cuando ahorita uno de sus compañeros me pregunta acerca de qué estamos usando el eficaz. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿no? Imagínense que esta es la onda senoidal o cosenoidal, no importa, ¿no es cierto? Así se comporta la corriente. Entonces, nosotros, si hablamos de valores máximos, cosa que no se hace, es aquí arriba, ¿no? Bueno, digamos que esto es un informe, así que más, mi mano está chueca, pero ya, así, no es recto. Se puede hacer una línea recta. Ya, así, ¿no? Así es sería nuestro máximo. Obviamente no aprovechamos el 100% de la corriente, hay pérdidas. Entonces, por eso nosotros, y también bueno, pérdidas por el transporte, ¿no? Las pérdidas por cobre, magnetización, todo eso. Pero bueno, nosotros no utilizamos eso, ¿no? No utilizamos ese máximo. Utilizamos como que un valor promedio, que lo llamamos el eficaz, que es un valor que, bueno, sí, promedio, que nos está manteniendo un valor que nos dice, se aprovecha tanto, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero nosotros por teoría vamos a pensar que está a este nivel, ¿no? Por eso manejamos este eficaz. Normalmente en su examen o cuando vemos este tipo de ejercicios, que igual lo vamos a ver en las próximas clases, si nos dan máximo, lo llevamos a eficaz o efectivo para trabajar con ellos, ¿ok? No para eh, presentar datos o a veces cuando nos pide presentar, nos pide poner máximo, ¿ok? Por eso, cuando se hacen cálculos, lo que estamos haciendo ahora, vamos a trabajar siempre con el efectivo, con el eficaz, no con el máximo, ¿ok? Entonces, volviendo al ejercicio.
Listo, ya tengo mi potencia, ya tengo mi tensión, ya tengo mi corriente, ya puedo determinar cuánto es mi potencia disipada. Nuestra potencia disipada, hemos dicho, pues, y aquí es algo bien gracioso, ¿no? Que ustedes podrían haber dicho esto también, pero si mi potencia es tensión por corriente, y si yo quiero, puedo decir que es tensión al cuadrado sobre R, y si yo quiero decir es corriente al cuadrado por R. Ya habíamos hablado de esto en el anterior, sí. En concepto no pueden poner eso, jamás, no pueden. Por más que ya, si les hubieran dado esos dos valores directamente, por concepto no es adecuado que ustedes digan, sí, esta es la potencia, pues esta es la potencia, sí, pero mejor si lo usan así, ¿no? Es como cuando vemos el trabajo, ¿no ven? Lo vamos a ver en tema de unidades, ¿ya? La energía, ¿en qué se mide? La energía. Nosotros la podemos medir en watts, joules, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Bueno, sí. Cuando nosotros estamos hablando del trabajo, decimos que es newton metro, ¿no ve? Pero tranquilamente estas unidades yo lo puedo llevar a lo mismo que estamos viendo de energía. Podemos hablar del mismo tipo de energía, pero en concepto no. Por eso es que nosotros usamos distintas unidades. Lo mismo aquí. Yo puedo decir, sí, no, pero cumple la ley, que estricto, que no estricto, sí. Entonces, igual, no pueden hallar la tensión, pueden hallar la corriente y directamente el programa presentar las respuestas. Por ejemplo, aquí, si ya tenían la tensión y ya sabían que es la misma para ambas, lo que hemos visto aquí, ya podían hacerlo, ¿no? Módulo al cuadrado es 4 dividido entre 1. Listo. Yo, por qué he sacado los dos? Porque quiero sacarlo con esto. Podían dejarlo aquí y hallar la respuesta directamente, podían. Pero que lo hagan aquí directamente, se puede, pero no, mejor si no, ¿ok? Porque no es eléctricamente correcto, ¿ok? Bueno, eso. Entonces ahora aquí yo voy a poner el módulo, solo me interesa 2 al cuadrado por R. ¿Cuánto es R? 1. Perfecto, entonces, ¿cuánto había sido mi potencia? Mi potencia había sido 4 watts, ¿no? Voy a cortar todo el espacio que hice hasta aquí. Ahorita lo voy a quitar más. 4, perfecto, 4 watts. Perfecto, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo. Ok, creo que no. Entonces vámonos al siguiente ejercicio que dice, para el circuito mostrado en la figura, determine la potencia en la resistencia. Y nos da ese circuito, ¿no? Donde aquí hay algo bien fácil y gracioso. Gracioso porque esto ni siquiera es de física 3, pero les dan en su examen porque saben que ustedes no saben bien el tema, ¿no? Este temita aquí. ¿Qué hago cuando yo vea dos fuentes en paralelo? ¿Alguien tiene alguna idea de qué hago si tengo dos fuentes de tensión en paralelo? ¿Qué pasa? Lindbergh, ¿Se suman? ya es una respuesta ya válida. ¿Alguien que quiera opinar otra cosilla? Son la misma, Auxi. Ya, también es válido. Ay, justo, se cerró esto de un segundo. Los dos que han hablado eran Lindbergh, No, era yo, Adrián Ponce. Adrián Ponce. Ah, ya, Adrián Ponce y la compañera era Mariela Póncara. Elena Ponca. Ya, Ponca. Perfecto. Las respuestas sí y no en ambos casos. ¿Por qué? Porque depende del signo, muchachos. Se van a sumar siguiendo el circuito serie siempre y cuando, ahorita digamos, solo vamos a analizar esto, ¿sí? Siempre y cuando
vaya del positivo y entre en la siguiente fuente en el negativo. Es decir, si aquí es positivo y aquí entra con negativo, y aquí obviamente fuera positivo y sale con negativo, ahí se están apoyando las fuentes, ¿no? Entonces ahí suman, ¿no? 2 veces B. Pero en el caso de que tengamos las dos con el mismo sentido, no tenemos una doble, no se suma, sino se va a mantener B. Ya por eso les preguntaba, ¿qué va a pasar? Los dos tienen razón, ¿no? Porque uno en un caso se va a sumar y en el otro caso se va a mantener, ¿no? Pero depende de eso. Perfecto. Entonces, como ya tenemos eso, lo vamos a sumar y nos queda esto, ¿no? Como dijo ahorita su compañero en el chat, lo volvemos a decir, correcto. Entonces tenemos esto. Ahora sí aplica lo otro, lo que estábamos mencionando. ¿Qué estábamos diciendo? Estábamos diciendo que como como en este caso va de más a menos, entonces aquí sí se suma. Entonces, como sí se suman, tengo 2B. Listo. Fíjense cómo algo tan, no complicado, pero conceptual, de física 2 se ha vuelto un triste circuito de una fuente con una inductancia y una resistencia. Facilísimo, ¿no? Hasta me he dado el lujo de acomodarlo bonito para que ustedes puedan verlo. O sea, más fácil no puede ser, ¿no? No puede estar más fácil este ejercicio. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Determine la potencia de la resistencia. Muy bien, ahora acá tenemos que usar, ahora sí, sí o sí vamos a poner con esto. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos manejando igual componentes imaginarios. ¿Por qué? Porque tenemos L. Entonces, por lógica, no podemos o no puedo decir solo ponerle B y sin su sombrerito, ¿no? ¿Por qué? Porque los conozco, se van a confundir pues en el examen y otra cosa van a hacer. Ahora fíjense cómo se está presentando la ley de Ohm. Ya no es el BIR que habíamos visto en la anterior, ¿no? Ahora es el BIS con Z. Entonces, a partir de eso vamos a analizar, ¿no? Tenemos Z, en teoría tenemos, ¿no ve? Porque es R y L. Ahorita vamos a sacar, ahorita vamos a trabajar sobre eso. A lo mejor trabajaremos de una vez, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el Z? Como estamos haciendo multiplicaciones y demás, hay un bicho, se me puede estar. Aquí le vamos a poner Z. ¿A qué representa Z? Z nos representa R más J veces X. Pero en este caso solo hay componente inductivo, entonces XL. Si fuera componente capacitivo, esto va a estar con menos y va a ser componente negativo. ¿Ven? Perfecto. Y de aquí vamos a ver algo más bien interesante. ¿Ok? Perfecto. Acá. Muy bien. Yo necesito en su forma fasorial. ¿Qué quiere decir eso? Necesito su módulo y el ángulo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? No se olviden que esto es un triste triángulo, donde aquí tenemos Z, aquí tenemos R y aquí tenemos X, ¿no? Las dos. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el módulo? Pues Pitágoras, ¿no es cierto? N al cuadrado más X, N al cuadrado en este caso. Y el ángulo, ¿cómo lo vamos a sacar? Con la tangente, ¿no es cierto? De cateto opuesto sobre hipotenusa. El arcotangente de esto, ¿qué puedo decir, no? Tangente de este ángulo es igual a X sobre E. A mí me interesa solo el ángulo, lo llevo al otro lado. Entonces tengo el arco tangente. ¿Ok? Entonces yo vuelvo a mi bolsito y aquí voy a rayar justamente esto. ¿Cuánto es mi módulo? Vuelvo a... no, lo voy a dejar aquí porque me va a servir más que eso. Voy a tener R al cuadrado más
quiero ponerle así y a esto lo xl al cuadrado. Ese es mi módulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto va a ser mi ángulo? Hemos dicho que va a ser el cotangente. O a ustedes les gusta, ¿no? Tangente inverso. ¿Sí? Entonces le vamos a poner tal cual, ¿no? Para que nadie se confunda, chicos. Con Chubis estamos haciendo. Y ya espero de verdad que estén aprendiendo algo. Que terminen la clase, vayan y le digan a su mamá porque están en su casa. Espero. Ma, he aprendido algo nuevo hoy día. Ya sé cómo funciona la electricidad. Ok, por favor, necesito que aprendan. Es para su bien. Muy bien. Entonces acá ya tenemos nuestro módulo de Z. Ya podemos multiplicarlo aquí. Ya tenemos la fuente. También había sido 2b, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que despejar, ¿no? Vamos a decir, llevándolo todo a un lado, vamos a decir 2i va a ser igual a 2 veces b. B ya sabemos que es eh, esta B, ¿no? Nuestra fuente. Que ya está en alterna, no hay problema. ¿Cómo sé que ya está en alterna? Porque aquí en su simbolito ya me está diciendo que es alterna, ¿no es cierto? Hay distintas formas de simbolizarlo, ustedes ya conocen. Cuando se le pone, así es fuente de corriente continua, no, alterna, perdón, también, pues, no, sí, continua, y esto significa alterna, ¿no es cierto? A poner una negrita, una más larga y una chiquitita, sale. Eso ya es fuente alterna, lo mismo que esto, ¿no? O también estas fuentes he visto que les ponen no solo una línea recta. Igual, ¿no? Eso es simbología básica. Muy bien, no quiero aburrirlos, no quiero darles más cuentos. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Y, ¿cómo vamos a determinar y? Ya tenemos todo. ¿Qué es lo único que va a pasar? Esto tiene que subir. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, denme un segundito. Hemos dicho que es 2, porque como estamos hablando en forma fasorial, tengo que poner el módulo y el ángulo, ¿no? Como solo es 2b, 0, no importa. Listo. ¿Qué va a pasar ahora? Ya hemos dicho, la regla del cis, ¿no ve? Módulos se dividen y ángulos se restan. Como esto se resta, yo tengo ahora 0 menos la tangente de toda esa vaina. ¿Ok? Listo. Lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. ¿Qué hemos hecho en el anterior? Hemos dicho que P es igual a I elevado al cuadrado por R. Muy bien. Entonces, ¿qué queda? Aquí mismo lo voy a elevar al cuadrado, no, abajo. Bueno, es igual. Vamos a hacer aquí abajo, ya, me voy a dar más problemas. ¿Por qué? Porque me gusta complicarme la vida, soy uno de ustedes. Ahí está, I. Muy bien. En lugar de poner I, ¿qué vamos a poner? Tenemos que poner todo esto. Y eso se nos va a hacer eterno. Pero, ¿qué hemos dicho? Nos interesa el módulo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sería posible tener una potencia activa en watts con un ángulo, no es cierto? ¿Cómo sería posible si mi triángulo de potencias va así, este es P, este es Q y este es S? Imposible que esto venga con un ángulo más, ¿no es cierto? Igual este, imposible. Ustedes no pueden expresar una respuesta con eso. Por eso nos interesa solo el módulo. Algo que no había explicado la anterior, pero bueno, ahí está. Ahora se lo dejo claro. Entonces, yo me voy directamente a esto. Perfecto. Entonces, ¿qué me queda aquí? Bueno, yo voy a sacar una nueva ecuación que va a decir que P es igual a 4 veces B, 4 veces B al cuadrado, dividido entre R al cuadrado más XL. Les pregunto, ¿puedo poner XL? ¿Algún valiente que quiera responder? ¿O valienta también?
¿Puedo poner XL o qué tengo que poner en su lugar, chicos? ¿Nadie? Solo X. Perdón, Misael, no te escuché. Solo X. No, pero Limber y Misael, igual les voy a poner más. ¿Por qué? Porque lo han intentado. De Misael es por 2 y de Limber también. Limber. Es tu primera clase, Limber. Con razón estás tan participativo. Se te va a ir quitando, ¿eh? No, bien, sí, tengo que participar. La respuesta es, tengo que llevarlo a L, porque el problema está en L, ¿no ven? Tengo que llevarlo a las funciones de los valores que tenía. Entonces, yo voy a elevar al cuadrado todo ese cuadradito, y en lugar de poner XL, tengo que llevarlo a la forma que conozco. ¿Cuál es? Va a ser 2 pi F por L. F por L, frecuencia, 50 Hz, La Paz, Bolivia, 50 Hz. Eso igual, aunque no les hayan dado, es dato, sí o sí. Ok, no se puede perder eso, jamás. ¿No? Aunque no es como la gravedad. Por más que no les den datos, ustedes ya saben que es 9.8, ¿no ve? O bueno, 81, 79, pero finalmente gravedad. Aquí es lo mismo con la frecuencia, 50 Hz, amén, listo, se acabó. Si les dijera Brasil, Perú, pero no es el caso. Igual, es datos, ¿no? No importa dónde estén, y tienen un dato. Entonces, esa sería mi potencia. ¿Cómo le he hallado? Fíjense, con I al cuadrado sobre o por R, ¿cierto? Repito, no podía decir, sí, tengo mi potencia, tengo mi tensión, no puedo jugarme así, tengo que expresarlo de forma correcta, ¿ok? Eso, no podía tenerlo aquí, multiplicarle esto y decir, esa es mi respuesta, no puedo multiplicar mi tensión por mi corriente y terminar, ¿no? Tiene que estar expresado como se debe, en forma de pérdidas o potencia en la resistencia. Listo. Eso sería todo. Ahora, algo que hemos hablado insistentemente hoy día ha sido de nuestros triángulos, ¿no? Unos triángulos mágicos que se fabrican. Hemos visto que esto es R, tenemos X, tenemos Z, aquí tenemos P, tenemos Q, tenemos S, ¿ya? Y yo quiero hablarles de un tema específico de qué es lo que provocan estos desfases o todo este tipo de situaciones. Yo les voy a presentar algo muy importante que igual ya lo han visto con el ingeniero. Aquí yo les voy a poner Arial 24, la palabra hélice. Ok, la guarda. ¿Qué quiere decir eso? Es una regla memotécnica para que ustedes puedan entender lo siguiente, ¿no? Hélice. Cuando sea un elemento inductivo, L, la tensión adelanta la corriente. Y cuando sea capacitivo es al revés. La corriente adelanta la tensión. Debido a, como lo hemos estado viendo de forma implícita toda la clase, estos fenómenos de desfase que nos genera el elemento inductivo y capacitivo. ¿Ok? Entonces no se olviden de la palabra hélice. ¿Ok? Hélice. Capacitivo, bueno, si quieren, no te sé, igual está aquí en el PDF. Capacitivo, corriente, adelanta la tensión. Y eso sería prácticamente todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? He hablado algo muy rápido, he hablado otra cosa, algo muy lento. ¿Alguien algo que quiera decir antes de concluir la clase? Limber, ¿alguna consulta? Sí. ¿En qué momento se mantiene en fase? Se va a mantener en fase cuando hablamos de la resistencia. ¿Por qué? Porque como estábamos viendo, chicos, este es mi elemento resistivo, ¿no? Y este es mi elemento, ya sea inductivo o capacitivo, ¿no?
Entonces, fíjense, y ya hemos dicho que para mi impedancia, R no tiene componente imaginario, pero sí tiene X, ¿no? El capacitivo o el inductivo. Entonces, si no existiera esto, fíjense, nos va a quedar esto nomás, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí está en fase. ¿Por qué? Porque no hay un ángulo. ¿Ok? A la pregunta de su compañero, ¿cuándo estaría en fase? La corriente cuando se trate de una resistencia, ¿no? Y es una pregunta que también entra en su examen. Cuando el desfase es cero, quiere decir que es un elemento inductivamente puro, resistivamente puro o resistivamente puro, ¿no? Entonces, ok, espero que haya quedado claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, queja, amenaza, insulto? Muy bien, creo que no. Así que procedemos a lo más complicado del día. La discrete nuevamente. Tenemos que aquí tienen 5 minutos para llenar el formulario. Es 1:12. Prohibido excusas. Esta vez no quiero que después me estén escribiendo o que me digan, no, más tiempito, por favor. Tienen 5 minutos a partir de ahora y 12:17 los cierro. Gracias.
Muy bien, muchachos. Empiezo a cerrar el formulario. Y pues les felicito. Creo que han respondido todos. Bueno, de 18, algunos de ustedes le han pasado a su compañero, pero ya. Ahorita me voy a dar cuenta porque el screen va a ser el mismo. ¿Ve? Pero ya, quiero revisar algo que he visto y empezar a renegar en cuanto. ¿Dónde está? Pa, pa, pa. Estamos. Aquí. Ya, la mayoría ha respondido verdadero. Cuando el elemento es capacitivo, la tensión adelanta a la corriente. ¿Qué hemos dicho aquí? Hélice. ¿No? Simplemente acuérdense de eso. Ya, hélice. Si es capacitivo, la tensión adelanta a la corriente, falso. Porque aquí, fíjense, la corriente está delante de la C, delante de la I. Entonces, al revés, ¿no? Aquí se han equivocado. La gran... Chicos, ya no se equivoquen, no se olviden. Está aquí en el PDF y no lo olviden. Hélice. ¿Ya? Así se van a dar cuenta, así aseguran por lo menos 3, 4 respuestas de su examen. ¿Ok? Teóricas. Eso, muchachos, no se olviden, por favor. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, queja, amenaza, insulto, algo que quiera decir? Oxy, igual si hemos puesto verdadero no se hace valer la asistencia. Claro, claro, chicos. Eso no. Gracias, Oxy. Eso, muchachos. Lo importante es que respondan, que participen. Así sí me doy cuenta que están, ¿no? Pero ya. Muy bien, muchachos, que tengan una muy buena semana. Que les vaya muy bien en todo. Avísenme cualquier cosa. Estoy aquí para ayudarles. Y nos vemos el siguiente martes en el horario habitual. Nos vemos. Hasta luego, sí.